Era 12 de septiembre de 2025 en Barcelona y Catalina Mejía recibía a su público de esta manera. Bueno, buenas tardes, Barcelona. Aunque creo que todos hablamos español, así que buenas noches, Barcelona, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Qué lindo que estemos en este espacio para celebrar raíces, legado, herencia, folclore latinoamericano. Hoy tenemos un repertorio muy especial. Y así quiero darles la bienvenida a Onda Bacana, pues hoy tengo a una invitada muy especial. Bienvenida, Catalina Mejía. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia de este podcast tan especial. Catalina es una persona muy importante para Onda Bacana, porque fue mi primera invitada a este podcast y porque también muy amablemente nos ha prestado su canción Gozadera. Gracias una vez más, Cata. Qué linda, muchísimas gracias, Mónica, por esta invitación. Para mí es una alegría y un honor poder estar de nuevo en tu podcast y sabes que es con el mayor de los cariños y para eso está la música, ¿no? Para tender puentes y para conectar. Qué chévere. Pues yo creo que tus fans te conocen, Catalina, pero para los que aún no conocen a Catalina Mejía, Catalina es colombiana, viene de Pereira. En Instagram la encuentran como Muchachita Pereirana. Me encanta ese nombre. Nosotras hace ya como 2 años casi hicimos una entrevista donde ella nos presentó su primer álbum, Los Colores de mi Ancestro. Y por cierto, acá tengo una linda tacita de Los Colores de mi Ancestro. No sé si todavía las hay, Catalina, porque son divinas, me encantan. Todavía tenemos en stock algunas tazas que tienen la ilustración del álbum, la ilustración principal en el que se fusionan el Valle del Cocora como el paisaje andino con el Parque Tayrona como el paisaje caribeño. Sí, miren ahí, miren, es preciosísimo y esta es la mía y me encanta. Yo creo que los que siguen el podcast lo ven muy seguido porque yo ahí siempre tomo mi tecito. Y Catalina, nosotras también nos vimos en el lanzamiento en Barcelona, ¿no? Así es, Mónica, tuve la alegría inmensa de contar con tu compañía, de tu familia, que estuvieran allí en este lanzamiento y en este día que fue tan especial para la tercera producción, que es algo que es Amores y Flores. Bueno, Catalina nos presenta su álbum en Barcelona, que fue un momento pues muy, muy importante, muy bonito, simbólico con Catalina, y ella nos dice al inicio de ese álbum que habla de raíces, de legado, de herencia y de folclore latinoamericano. Cata, estas canciones, muchas de estas canciones evocan la comunidad, el territorio, el encuentro con la cultura. Podríamos decir que en tu nuevo álbum existe un diálogo entre identidad, migración e interculturalidad. Sí, podemos decirlo de esa manera, es un diálogo entre identidad, raíces, herencia, migración, interculturalidad, añoranza de muchas cosas en ese proceso de migración, el sentido de comunidad, podría expresarse en esos términos, así es. Y bueno, y es que nosotras nos hemos como reunido para esta primera entrevista o parte de la entrevista ciertas canciones que tienen como temas muy afines y hacen como un bloque. Y yo quiero que iniciemos con Ilusión en Pentagrama, que es un lindo bambuco compuesto por tu padre, ¿no? Por César Augusto Mejía, ese destacado referente de la música colombiana, cantautor, multi-instrumentalista y que también es el director del dueto Mejía y Valencia. Cata, para ti, ¿qué significa ese trabajo con tu padre? Porque ustedes trabajan naturalmente juntos.
por una parte, y por otro, pero ¿qué significa desde la distancia? Porque no siempre pueden estar juntos, ¿no? Así es un canal de comunicación y de conexión permanente con mi familia y especialmente con mi padre, que ha sido para mí un referente no solamente a nivel personal y a nivel familiar, sino a nivel musical y artístico, con todo su legado, con todo el trabajo y la visión de lo que él trae y de lo que él propone en esta canción Ilusión en Pentagrama, que justamente se trata de esa añoranza de paz, esa añoranza de un buen vivir en comunidad, y eso lo refleja la letra y la narrativa de esta canción. Entonces yo pienso que el ejemplo de las canciones y de las temáticas que él ha elegido para reflejar en su obra han sido clave para que podamos conectarnos a través de temas que tenemos en común, además del vínculo que existe ya familiar y de admiración profunda hacia mi padre, hacia su ejemplo y hacia todo lo que él ha construido en este camino para las artes. A mí me parece simbólico que precisamente sea esta canción, Ilusión en Pentagrama, pues la primera en tu álbum. No sé si tiene, pues me parece que es algo simbólico, ¿no? Que esté de primero. Así es, así es, así es. Mi padre realmente para mí hace como la apertura hacia este mundo que ha sido la música para mí, y hace la apertura hacia una invitación muy especial en este álbum a todas las vertientes que nombramos anteriormente, especialmente a su mensaje de buen vivir y de paz en la comunidad, de paz en el territorio, de paz en el país. Entonces como que quería darle como esa apertura a ese florecer de lo que es el álbum Amores y Flores a través del mensaje de esta canción de mi padre. Por eso es la número 1 de la lista del álbum. Y que tiene un nombre hermoso, Ilusión en Pentagrama, que yo lo traduzco como plasmar en 5 líneas de las notas que darán vida a muchas ilusiones. Y que me recuerda mucho a los colores de mi ancestro, porque el padre es naturalmente uno de tus ancestros. Y pues nos invito a que escuchemos un poquito de la canción, ¿te parece, Catalina? Claro que sí, encantada. Para cantarle a la vida, para llamar al amor, para olvidar las heridas con que llora el corazón. Hay que despojar del alma odio, violencia, rencor y reflexionar con calma sobre la paz y el perdón. Para cantarle a la ruana en el estilo ancestral, un bambuco en la montaña teñida de cafetal. Hay que decirle a Colombia que la esperanza es bastión, como el árbol a su sombra, como Dios a su oración. Muy linda, divina esa canción. Hay que despojar el alma de odio, violencia y rencor y reflexionar con calma sobre la paz y el perdón. Es un mensaje poderosísimo. Es un mensaje grandísimo, y para nuestro país, Colombia, que es un lugar en el que se han asentado diferentes procesos de paz que están en camino, que están en construcción, algunos más adelantados, otros con muchas dificultades. Se entiende que es el primer paso para que exista esa reconciliación. Primero el acceso a la verdad, después la reparación, después el compromiso de no repetición, pero en medio de todo eso tiene que haber perdón y despojo de rencores para que se pueda hablar en otro plano y en otro nivel de entendimiento. Así es que para mí este es un mensaje muy poderoso que nos trae esta canción. Y yo creo que, bueno, que no es la primera vez que vamos a hablar de ese tema, porque viene más adelante, creo yo, también en otra de tus canciones, también compuestas por ti o por otras personas. Y a mí me llama la atención esa metáfora, la esperanza es bastión, como el árbol a su sombra, como Dios a su oración, me parece también poderosísima. Sí, ¿qué significado tienen estas metáforas dentro de la idea central, Catalina? Yo pienso que refuerzan el mensaje de lo que él quiere
proyectar de la paz, del perdón y de la esperanza. Entonces, así como la sombra del árbol cobija en un momento muy caluroso o en un momento en el que otras plantas necesitan también esa sombra, creo que es como una reflexión para llegar a ese estado de calma, a ese estado de apaciguamiento en el cual el alma se siente tranquila para dar esos pasos en el proceso de perdonar. Entonces creo que esa metáfora y otras de la canción refuerzan el mensaje central de lo que mi papá quiere entregar a través de su visión y de su narrativa en esta canción. Y quizás también quisiera mencionar, porque también me parece muy poderoso, que interpela a Colombia a cantarle a la ruana, a cantarle a nuestros valores, a nuestra cultura, en vez de estar en guerra, ¿no? Así es. Elementos tan importantes como la ruana, por ejemplo, que es para quienes no son de Colombia, es como una especie de poncho, pero de una lana normalmente tejida que protege la labor de las personas en el campo para los fríos muy arduos. Entonces, esta ruana pues es como un elemento bien icónico en nuestra cultura reciente. Así es. Y si tu padre pues se toma pues el tiempo, porque crear una canción es tomarse tiempo real de su vida para dedicárselo a dar un mensaje de paz, pues también tú has hecho ese ejercicio en tus canciones, aunque creo que la canción que queremos colocar ahora, que es Una casa llamada País, es de la autoría de la maestra María Isabel Saavedra. Y también es un mensaje muy poderoso. Yo quisiera que escucháramos un poquitín de la canción para hablar de Una casa llamada País, que es divina. Les va a encantar. Lugar, hablo de un lugar donde alguna vez quiero de nuevo regresar. Hogar de ríos de miel, donde Dios sembró su paraíso de café. Solar del amor de ayer, de la caña dulce, del oro negro y tanta fe. Divina, es divina y tenemos que pasar a hablar de ella en detalle, porque bueno, el tema de volver a la casa llamada País, es un tema que a nosotros como migrantes nos toca en el alma, porque todos queremos en algún momento, ya sea de visita o sea para siempre, a volver a habitar en esa casa llamada País. Y es una casa que debe estar recompuesta, reparada, que sea un solo país. Le queda perfecto a Colombia, ¿cierto? Así es. Esa canción creo que fue tan acertada de parte de la maestra María Isabel Saavedra, a través de su mensaje y a través de lo que ella propone en la canción, que pienso que para nosotros como migrantes especialmente se escucha como con mucha más fuerza y con mucha profundidad por la experiencia propia de haber migrado de una casa que se llama País y de tener esa añoranza de regresar en ese proceso que atravesamos todos en el duelo migratorio y en muchos otros procesos que acompañan la migración, y esa añoranza de querer estar en casa y de querer ver lo lindo y lo bueno de la casa, pero a la vez entender que también hay realidades a veces profundamente difíciles y complejas y transversales que impiden que uno pueda como acercarse a ese sueño de casa llamada País. Entonces creo que ese contraste en la canción representa muy bien las desesperanzas como la esperanza de lo que se tiene en un país como Colombia. Y porque precisamente eso dice, la esperanza va cambiando el corazón, y eso es otro mensaje que se les da, pues y yo creo que muchos colombianos han perdido la esperanza de que esto cambie, porque ha tardado tanto tiempo, pero yo creo que es importante lo que ella dice,
la esperanza nos va a cambiar el corazón y eso es también parte de la paz, ¿no? Así es, así es. Bueno, somos un país relativamente joven o muy joven comparado con otros países y creo que también tenemos como unas realidades muy complejas en términos de todo lo que se financia en los mercados que no son legales, entonces creo que es muy difícil y es un proceso complejo y de muchas aristas que necesita ser atendido pues paso a paso y obviamente esas transformaciones no se dan de la noche a la mañana, es un proceso lento, de mucha negociación, de esperanza, de entender las necesidades, de entender qué se puede y qué no se puede negociar y creo que todo eso pues tarda porque finalmente somos humanos y no somos máquinas y está ligado a muchos procesos, como decía, transversales que son complejos de manejar. Entonces creo que es clave no perder la esperanza en ese proceso porque a través de las generaciones el cambio se va a ver de una manera más representativa. Exacto. Entonces a los colombianos les decimos no pierdan la esperanza, tenemos que seguir construyendo país. Yo quisiera no dejar de hablar de que en el coro de la canción, pues esa imagen de la niña que fui, ¿no? Que se acuerda del olor del campo, la luna de abril, que se acuerda de pintar los colores y de esos azules tanto gris, pero también a la que ya es una mujer, ¿no? A la mujer que soy y que quiere volver a esa casa llamada país. A mí me parece que esta es una metáfora maravillosa, maravillosa. ¿Tú cómo te sientes cantando esto? Es preciosa, es muy difícil de cantar y de interpretar, honestamente. Cuando estaba montando la canción y estaba estudiándola para poder interpretarla, tuve que estudiar con mi profesora de canto y de interpretación cómo anclar la nostalgia y la profunda añoranza que yo sentía y las ganas de llorar justamente en esa parte de la canción, con un poco de otro tipo de emoción que pudiera como pasar de la tristeza a la indignación para que me diera la fuerza para poder cantar y no llorar en medio de la canción. Entonces fue como algo que a propósito entrené muchas veces para poder hacer este pasaje en ese coro, para poder hacer estos fraseos donde tenía como tantas emociones revueltas por lo que estaba proponiendo el texto de la canción. Y yo te cuento, Cata, que yo en el público, yo tenía la piel de gallina cuando tú estabas cantando esta canción. Eso para mí fue emocionante, yo la escuché por primera vez y se te quieren venir las lágrimas y que tú tengas esa entereza de estar allí y no fallar ninguna nota, mis aplausos, eso es maravilloso, Cata, maravilloso. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias. De verdad que sí, toma mucho entrenamiento y mucha preparación. Es lindo que te llegue de esa manera y es lindo que a las personas que escuchan la música les despierte como esa emoción. Qué lindo. Pues antes de pasar a la siguiente canción, yo quisiera que hacerte otra pregunta con respecto a esta. ¿Tú qué crees? ¿Qué papel jugamos nosotros que estamos lejos en la reconstrucción de ese fracturado país? Wow, esa es una pregunta difícil porque, claro, nosotros podemos, por supuesto, aportar a través de nuestra participación democrática en los mecanismos existentes para ello, a través del voto, a través de informarnos, pero también a través de proponer desde la diáspora diferentes visiones y diferentes trabajos donde se muestre lo que es la cultura colombiana. Yo pienso que nuestro trabajo es de visibilización, no solamente de problemáticas, sino también de las cosas lindas que el país tiene y que se pueda establecer como ese diálogo intercultural estando fuera de Colombia. Y al regresar, sea de vacaciones o sea porque se regrese temporal o definitivamente, pues yo pienso que el trabajo es de mucho diálogo y de encontrarse mucho, no solamente con los que piensen igual a uno, porque eso es lo más fácil, sino con las personas que piensan diferente para establecer como ese intercambio de visiones y enriquecernos a través de lo que otras personas piensan y de lo que nosotros pensamos y hemos vivido por fuera y de lo que sabemos que funciona en otro tipo de sistemas como el de Alemania en el que residimos,
Así es que creo que es una labor bien, bien interesante porque tiene mucho potencial, tanto estando lejos como cuando se regresa. Y estando lejos creo que la mejor manera es la de seguir creando y seguir creyendo para visibilizar todo lo que son nuestras raíces y lo que es nuestro legado cultural. No, y sí, y ciertamente hay muchos colombianos que están fuera del país, que están tratando de no perder esa conexión con Colombia. Bueno, yo simplemente los invito a que investiguen, a ver, y también los invito a, como dice Cata, de que nos unamos entre los que pensamos diferentes a charlar en paz, tranquilos, sobre cómo podemos nosotros quizás pues promover la paz en nuestro país. ¿No? Exacto, exacto, sin evangelizarlo, sin romantizarlo, con mucho respeto por la diferencia, pero abiertos a la escucha para entender dónde están esos puntos que podemos llegar a tener en común. Exacto. Porque los tenemos y son muchos. Así es. Tenemos muchos, a todos seguimos la selección, a todos nos gusta esa comida rica de Colombia y muchas, muchas cosas más. Tu música, y con eso damos el vuelco al siguiente tema, porque precisamente tú me mandaste unas foticos, muchísimas gracias por eso aquí, vamos a ver si las puedo mostrar. Yo quería que el público te viera, yo intuyo que tú estás allí componiendo canciones, porque estás ahí escribiendo, además ahí se ve en la foto un libro, y ese libro es El infinito en un junco de Irene Vallejo, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y yo sé, bueno, en tus canciones está muy presente los ríos, las montañas, las flores, ¿no? Que estás ahí en medio de la naturaleza, pero también la literatura, esos dos aspectos, literatura y naturaleza, juegan un papel en el lenguaje poético que utilizas. Así es, Mónica, es muy lindo y has observado muy bien. Este es uno de los libros que más tiempo me ha tomado leer porque he querido como consumirlo en detalle y como verdaderamente adentrarme en la narrativa de Irene Vallejo, que es tan descriptiva, que me encanta porque está conectado este libro, El infinito en un junco, con el origen y con la transformación de los libros y de la historia de los libros a través del tiempo. Entonces, creo que es muy bonito porque esto me conecta con el origen. Allí hablan también en algún capítulo del papel de los bardos o como en el bar de Entreff, en el festival que hay aquí en Nuremberg, de cómo se hacía en esa época también. Entonces creo que es un libro que me acompaña recientemente y una de mis obras favoritas. Y en esa fotografía estoy justamente haciendo el pulido de una canción. Entonces, como en la composición hay varias fases. A mí me gusta adoptar una visión que propuso Rosalía, la cantante española, la cantautora española, que ella decía que la primera fase es el vómito intuitivo, el segundo es la fase de persistencia y la tercera es el pulido. Entonces yo ahí estoy en la fase de pulido, que es como dándole esa última vuelta de tuerca a algunas palabras o algunas melodías o armonías que necesito como que encajen diferente, y negociando con la música, porque una cosa es lo que yo quiero proponer y otra cosa es lo que la música también propone, para llegar como a una coordenada en la que finalmente se plasma en la canción. Sí, claro. Bueno, y tengo que preguntarte también, porque ahí estás en la naturaleza, pero yo no sé, estás en Colombia, estás en Alemania, y de paso, pues que nos cuentes cómo es ese proceso de crear, porque estás en la naturaleza, pero ¿te vas para Colombia o estás en Alemania o dónde compones tus canciones? Esa es una muy linda pregunta. En realidad, la mayoría de canciones las he compuesto estando aquí en Alemania, o sea, creo que solamente ha habido una que compuse estando en Colombia, pero casi todas igual pues vienen impregnadas por todos estos recuerdos y experiencias de Colombia, pero estando aquí en el paisaje alemán. Entonces, casi todas mis composiciones las he hecho en una habitación que tengo para practicar música, o aquí mismo en la sala de mi casa con un bosquecito que me acompaña al lado, que es muy bonito. Entonces, como que me da mucha tranquilidad y me da mucho espacio para pensar, porque la música también necesita mucho silencio, pienso yo. Entonces, a mi modo de ver, como que necesitas como esa
ese silencio en el cual aparecen como esos sonidos o esas melodías que a veces uno tiene como una idea de lo que va a ser un inicio o lo que va a ser un coro, y para poder desarrollar y extender eso necesitas como el espacio y la tranquilidad. Entonces casi todas las composiciones han sido en Alemania, y en esa fotografía estoy en un bosque aquí en Alemania tomándome como el tiempo de hacer la fase de pulido. Muy bien, muy lindo, muy lindo. Y bueno, entonces ahora vamos a escuchar un pedacito de una canción de tu autoría, tengo entendido, ¿no? Pacífica, ¿no? Y en la palabra pacífica ya está también la palabra paz. Entonces, vamos a escuchar primero y hablemos un poquito. Hoy salí a buscar qué palabras conjugar y cantar, y lloré la espiral de esta guerra que en su horror grita dolor. Basta, canta, tú y yo somos iguales, tú eres mi paz, yo soy tu paz. Bueno, una canción muy, muy sentida, ¿no? Yo escucho, como te digo, ahí enseguida hablas de la paz, como en varias de tus canciones hay un llamado a romper quizás fronteras, ¿no? Eso, buscas tú eso con la música, buscas que la música sea un espacio para visibilizar esas historias que a veces quedan por fuera del centro, ¿no? Definitivamente, o sea, la música es un medio para conectar, y es un espacio en el que cuando acudimos a ella y nos conectamos con el mensaje que entrega, podemos reflexionar, nos puede calmar, nos puede aliviar, nos puede alegrar, nos puede esperanzar. Entonces creo que tiene como tanto poder y tiene tantas posibilidades, que yo la uso intencionalmente en estas canciones para enviar este mensaje de paz y para conectar con esa visión de lo que quisiéramos que fuese el mundo que habitamos. Y bueno, yo quisiera saber, Cata, qué significa para ti transformar vivencias y reflexiones sociales en melodía y poesía. Y lo pregunto porque yo creo que, bueno, los cantantes terminan siendo un modelo a seguir, y creo que también tienen una responsabilidad enorme, ¿no? Y yo Así creo que es. y eso es lo que tú haces realmente, tomar esa responsabilidad en las manos. Así es, así es. Yo pienso que las personas que tenemos un poquito de visibilidad y otras que tienen pues mucha más visibilidad, somos como un puente, un trampolín para poder multiplicar el tipo de mensaje que se quiera difundir. Entonces creo que ahí hay una gran responsabilidad, porque cuando tú tienes voz y las personas te escuchan y las personas conectan contigo y las personas siguen lo que tú propongas, de alguna manera lideras. Entonces creo que ahí es clave el mensaje que se quiere atender a través de la música, y la consistencia y la coherencia que un artista tiene entre lo que piensa, lo que dice, lo que canta, lo que promueve. Porque no puede ser que en una canción yo diga que quiero un mundo mejor, y en otra canción yo expresándome en términos grotescos de la mujer o del hombre. Entonces como que creo que tiene que haber una consistencia en ese mensaje. Hay que ser coherentes, en lo que hacemos, y yo creo que tú lo eres totalmente. Y quisiera para terminar el análisis de esta canción, yo termino analizando tus canciones de rock, que son hermosísimas y tienen tantos temas, pero tú hablas ahí de tú y yo somos iguales, y además dices, tú eres mi paz y yo soy tu paz. ¿Qué esconden estas dos frases que son también muy importantes, creo yo? Cierto, que nos conecta a nuestra humanidad, o sea, independientemente de la religión,
del Dios en el que creamos, del político al que sigamos, de las creencias que podamos tener. Pienso que nos conecta a la humanidad, las ganas de estar bien, las ganas de disfrutar. Lo que tú decías hace un rato sobre lo que nos gusta de Colombia, no solamente es que nos una al fútbol, sino también el disfrutar de la buena comida, el disfrutar de un abrazo, de una persona a la que queremos o a la que extrañamos, el disfrutar de la naturaleza, el disfrutar de un aire limpio, del agua limpia. Creo que tenemos como unas necesidades primarias muy, muy parecidas. Entonces, emocionalmente y humanamente somos iguales. Entonces, y en eso, y somos, o sea, somos seres vivos que estamos en este planeta y que estamos habitando, tratando de coexistir a pesar de nuestras diferencias ideológicas, pero en el fondo y en la base somos humanos y somos iguales. Y por eso, si tenemos como esa conciencia, yo puedo llegar a ser el espejo y de esa propia paz que yo tenga en otra persona, o de la paz que otra persona tenga, o de ese sentimiento de estar a gusto consigo mismo, se puede reflejar en la colectividad. Entonces eso es lo que quiere decir esa parte de la canción. Entonces tú y yo somos iguales y pues es una canción que pide que se acabe cosas como el racismo, ¿no? Y pide que haya luz a través de la paz. Así es. Y bueno, es que este álbum sigue esta temática muy interesante con otro tema que se llama Sin Fronteras, y yo creo que amplía todo lo que acabamos de decir, Sin Fronteras. Así que los invito a escuchar primero un poquitín. Redobla tambora y brinda a tu pueblo razones que cantas que ahuyentan el miedo. Humanos que aman, trascienden barreras, alumbran caminos y sanan fronteras. Vamos, hermana, que se oiga tu voz. Vamos, hermano, que se oiga tu voz, se oiga tu voz. Vale, entonces pues yo empiezo por el final. Vamos, hermanos, vamos, hermanas, ¿no? Que se escuche tu voz. ¿Cuál es ese pedido que tú exactamente le estás haciendo a las personas que escuchan en Sin Fronteras? Cierto, está inspirado en un programa radial de Radio Z, una emisora de aquí en Nuremberg. Sí, entonces okay. Allí, exacto, se cuentan, y los invitados cuentan historias de contextos migrantes y de experiencias en la migración y también de contextos internacionales. Entonces creo que es muy importante que, a pesar de que una franja muy pequeña geopolítica quiera apaciguar, acallar, apabullar y como infundir miedo para que las personas no hablen y no se atrevan a contar y a contar esas historias que nos unen y que nos reconocen justamente como humanos, migrantes desde el origen de la humanidad. Creo que es importante resistir en ese sentido y decir, vamos a contar esas historias, vamos a hablar, vamos a expresar, vamos a usar, en este caso, el micrófono del programa para difundir ese tipo de historias que son tan importantes, que nos inspiran, que nos conectan, que nos invitan a reflexionar y a pensar en las cosas que nos unen como humanidad. Entonces es eso lo que se trata de decir cuando se habla de tejer ideas, de alumbrar caminos, de sanar fronteras, ¿no? Es ayudar a transmitir un mensaje de unión y transformación social, ¿no? Así es, exactamente, tú lo has dicho, mejor no puedes expresar. Vale, entonces, además, la canción refleja elementos culturales como el canto colectivo y la tambora. Ahí cuando el pedacito que escuchamos habla de la tambora para expresar la identidad de un pueblo,
y quizás la importancia de alzar la voz frente a la indiferencia. Así es, además porque los tambores que vienen de la herencia africana son muy importantes no solamente en los rituales, sino también creo yo en la historia que tenemos afro también en nuestra herencia. Refleja la resistencia, como bien sabemos que muchas personas de África fueron esclavizadas en América y en otras regiones del mundo. Entonces era muy importante el sonido de la tambora y el sonido de estos sonidos, estos cantos que hacían que a través de aires, por ejemplo, como el festejo peruano, que es lo que propone esta canción, en el aire de festejo peruano, se visibilicen como esas raíces de resistencia. Entonces creo que ese canto que genera, ese sonido que generan los tambores, que genera la tambora en este caso, es lo que le da la esperanza al pueblo en medio de una situación tan difícil como lo fue la esclavitud y tan terrible, tan lamentable. Creo que es algo que genera como esperanza y memoria para decir esto sucedió, para decir resistimos y para decir a través de cantar decidimos no desaparecer y decidimos resistir para celebrar nuestra raíz. Exactamente, y ahora pues la música, que lo acabamos de decir hace un ratito, nos trae esperanza. Y ya casi para terminar, Cata, esta parte, esta entrevista, ¿imaginas tú la música como un puente entre culturas, especialmente para quienes viven lejos de su país? Sí, definitivamente, totalmente. O sea, creo que la música solamente incluso más allá de la narrativa, porque muchas veces yo canto esto en español y lo estoy cantando frente a un público que no entiende muchas veces la narrativa, pero que se identifica como con esa rítmica que trasciende esa frontera del lenguaje. Entonces creo que a través del ritmo, de las onomatopeyas, de elementos muy pequeñitos que se pueden usar percutidos con la voz o con los instrumentos, se pueden como llegar de una manera muy especial a los públicos que no hablen español necesariamente y que justamente tienden esos puentes entre culturas y que tienden esos puentes entre personas de diferentes contextos culturales. Pues, Cata, ya se nos acabó el tiempo. Sin embargo, yo quiero que cortamente me respondas a esta pregunta, como para redondear todo este tema que hemos tenido hoy. Y pensemos, si estas canciones fueran un mismo paisaje o mapa emocional, ¿qué lugar del mundo o qué sensación representarían? ¿Qué lugar del mundo? Uy, esa es una pregunta bien difícil. Yo creo que las emociones están relacionadas con la añoranza, la resistencia, la celebración. Y pienso que los lugares podrían ser lo que es en Colombia Ciudad Perdida, por ejemplo, a lo que es en Perú Machu Picchu, lo que son ese tipo de lugares sagrados para las culturas ancestrales indígenas que habitaron hace 200 años allí y aún habitan. Entonces creo que estos lugares simbólicos y sagrados reflejan una parte de nuestra historia que se quedó y que existe y que respiramos y que invita a la coexistencia, ¿no? Como a la convivencia de diferentes tipos de raíces. Pues es fenomenal, Catalina, es la mejor forma de terminar una entrevista con una cantante tan impactante, porque es que al escuchar las canciones eso es lo que dejas, un gran impacto. Te deseo todo lo mejor para este álbum y me alegrará verte en la siguiente charla. Muchísimas gracias, Mónica. A ti y a todas las personas que están escuchando este podcast, muchas gracias por el interés, por tomarse el tiempo de escuchar en medio del bombardeo digital que tenemos hoy por hoy. Y me alegro mucho que la música les llegue. Espero que podamos continuar esta cálida conversación. Gracias.
Fenomenal. Hasta pronto en Onda Bacana y no se olviden de que si les gusta esta entrevista, si les gusta lo que hago, pues que le den un like y si quieren recibir el mensaje otra vez, pues abonen el canal para que les llegue un mensaje. Hasta pronto en Onda Bacana. Nos vemos. Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan.